Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Ese Maldito Vicio, el podcast de la literatura peruana maldita. Esta noche estamos con Stuart Flores, autor de La Velocidad del Pánico, publicado por la editorial Octógono. Buenas noches, Stuart, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, gracias por la invitación y encantado de estar en el espacio. Es la primera vez que estás en librería de Lima, ¿no? Sí, mira, a veces estoy encantado. Hoy estamos para hablar un poco de esa novela que había publicado por Octógono. La primera pregunta del programa es sobre ¿quiénes son tus escritores malditos favoritos? A ver, podría mencionar uno que me gusta bastante y al cual es que recurro con cierta frecuencia, que es de Poldo María Manero, que me gusta porque su poesía se reúne esta mezcla de erudición con niños. Entonces, porque Panero lo suyo no fue gran cosa, ¿no? Él sí estuvo recién en manicomio, ¿no? Se escribía dentro del manicomio, entonces esa vida tan desgraciada, no es que sea inspiradora, pero aún no, esa vida, digamos, que alimenta de otra manera el poema, ¿no? O la escritura de Panero. Total. En La Velocidad del Pánico hablas justo sobre el tema del manicomio, el tema de un psiquiátrico, ¿no? En el que tu personaje cae porque tiene digamos, una situación. ¿Me puedes contar un poco el tema de las situaciones por el tema de la psiquiatría, el tema de los fármacos en esta novela? Bueno, el tema de los fármacos es un tema que surgió de la nada, es decir, no recuerdo exactamente cómo surgió el tema, pero yo quería contar una novela narrada en varias voces, por lo menos en unas 4 distintas, que tenga un solo suceso y tenga 4 perspectivas. Y poco a poco el tema de los fármacos fue surgiendo en la novela, porque el personaje tiene alteraciones mentales y, de hecho, una de las voces de la novela es la voz. Y eso a mí me pareció divertido en un inicio, pero luego lo entendí como algo dentro de la novela como trágico, ¿no? Y obviamente tengo un conocimiento de farmacología por muchos motivos y también porque dentro de la novela tuve que investigar, ¿no? Para documentar respecto a que muchas cosas no se escribieron, tenían que tener conocimiento de causa sobre ello. Nunca fuiste su, digamos, paciente HD, lo que tal el día para... No. Bueno, alguna vez me he medicado, incluso me he automedicado, ¿no? Pero nunca ha sido para efectos de descubrir qué se siente y describirlo, ¿no? Sino porque lo necesitaba, ¿no? Sería divertido hacerlo en el sentido de que voy a escribir sobre autores que beben Zen, pues voy a meter la Zen todos los días para ver. Claro, experimentar. Ajá. Sí, sí, sí. Sería divertido, ¿no? Sí, divertido, sería interesante hacerlo, ¿no? Sí, como meter como los actores de método, puede Claro. ser, ¿no? Que viven en un personaje durante un determinado tiempo y luego lo construyen, ¿no? Entonces, los autores creo que podrían hacer eso también, ¿no? Es decir, fingir una vida, ¿no? Y luego escribirla. Tú eres la voz de la cabeza del personaje que es ese, ¿no? Yo recuerdo que en un momento decían, ¿quién es esa voz que cuenta que es un narrador omnisciente que se dice que se enamora de ese? No lo tenía muy claro porque no se cuenta en las estructuras propias que tienen los capítulos. ¿Es la voz de su cabeza la que está enamorado de él? No. No. Yo recuerdo también muy poco la novela porque eh, he tenido el buen defecto de olvidar la novela digamos que una vez escrita el libro ya paso a otra cosa. Creo que si recordaría eso me daría vergüenza, quisiera corregir, ¿no? Pero hay una voz en la mente del personaje que se para ¿no? Que disocia, si se puede decir así, y esa voz cobra independencia y va narrando también la historia de alguna manera, ¿no? Y hay una suerte de amor trágico también, porque es un amor no correspondido
con un personaje de la novela, ¿no? Hay una suerte de relación erótica. Ah, ok. Sí, tenía curiosidad de preguntar por eso, pero no daba por dónde. Entonces, claro, 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 sí. Claro, no entendía porque pensé que era la pelirroja que estaba en el periódico, pero Ajá. después no, porque no trabajaba en el periódico, porque lo dejan en el auto. Sí, sí, sí. Bueno, vayamos un toque al tema de... A ver, en la novela, tienes una opción, bueno, aparece el tema de la lectura. Y aparece el tema de Lila, la novia del personaje, de que es una pintora que siempre tiene una obsesión por un personaje en especial, que es el hombre calvo, con traje, con maleta. Se parece mucho a una pintura de René Magritte. Algo tiene que ver con eso, el tema de la pintura en la novela, con los realistas. Tiene que ver con una pintura en la que aparece Ramón y Verlet. Eh, pero también está muy presente en la novela, quizás porque la pintura es la expresión de la emoción que no tiene filtro, ¿no? Cuando uno escribe una novela, digamos, que filtra muchas cosas porque las das colocando en palabras, tienen que lograr, ¿no? Un lenguaje. En cambio, la poesía tiene la facilidad de que esa emoción pasa sin ningún filtro de ti al lienzo, ¿no? Casi como la poesía también tiene ese poder, ¿no? De que puedes no filtrar demasiadas cosas, ¿no? Pasa puro, ¿no? No hay una cosa que permee o que le quite la emoción viva que tienes ahí, ¿no? En cambio, la novela tienes que entender ciertas cosas, ¿no? Vas entendiendo los detectives, o es así como yo más o menos interpreto. Pero la relación con la pintura dentro de la novela es esa, porque es la idea de que alguien tiene que representar sus emociones de una manera determinada. ¿Verdad? Ahora, ya que hablamos de la poesía y la locura, ¿quién lo ve? Hay veces con un epígrafe de Cáceres, que es un autor que tenía curiosidad, que nunca le encontré, y ahora conversando contigo detrás de cámara, que es un autor que tú creaste, ¿no? Manfredo Schaffer, ¿no? Entonces me parece curioso el tema de las medusas, porque las medusas no tienen la peculiaridad, no de con sus tentáculos, pues no infestar o vivir en ponzones. Entonces, justo al leer ese poema de Kafka, el personaje se vuelve loco, detona. Entonces, justo quiero preguntar por el tema de la locura y la poesía. Bueno, la lectura y la poesía están íntimamente, me parece que íntimamente ligadas en el plano. De hecho, si me vuelvo a esto de Leopoldo Mayer Manero, ¿no? Que es eh, como persona tuvo trastornos y sin embargo, su poesía, yo creo que al menos una erudición y una lucidez distinta, ¿no? De la que te pueden arrebatar seres que llevar el tamaño, ¿no? Incluso creo, me parece que cuando tú escuchas a una persona que ha aprendido la razón, eh, podría decir, tiene un discurso ras, ¿no? Un discurso incoherente, pero en ese discurso incoherente hay cosas, una lucidez tremenda que no podría decirlo otro tipo de persona que tiene otro tipo de calificación mental. Entonces, creo que la poesía no solamente está ligada a la lectura, sino muchas formas del arte están ligadas a la lectura. De hecho, a mí me encanta más, me fascina más el ajedrez no sé, como ejemplo de eso, porque la vida de los ajedrecistas son muy parecidas a la lectura de una lectura, ¿no? Los ajedrecistas son gente que se obsesiona con un cuadrilátero, con sillas y piezas, y están todo el día mentalmente en eso, ¿no? Incluso pueden jugar ajedrez en la cabeza, ¿no? Y es la expresión máxima para mí de alguien que ha abandonado la realidad mentalmente. Eh, es el ejemplo máximo, pero la locura creo que puede habitar en todo tipo de áreas. Bueno, luego mencionas a una falsa novela perdón, de Hemingway, ¿no? De Night Elsa, ¿no? Que también justo ese personaje, ¿no? Ese, ¿no? Cuenta, ¿no? De que en algún momento, ¿no? Es una suerte caja china, ¿no? Digamos, en este libro donde aparece, ¿no? Esa idea de que ese personaje que lee, que está dentro de la novela de otro personaje, lee ese libro perdido de Hemingway, lo encuentra, se obsesiona y termina
teniendo el mismo final que Hemingway, ¿no? Que termina suicidándose. Esa idea de los falsos libros, ¿no? ¿Por dónde va? Bueno, es una idea bien antigua y también muy borgiana, no es original, bien nuevo, sino que creo que siempre los libros están conversando con otros libros, ¿no? Es decir, cuando yo leo a un autor contemporáneo, o sea, puedo ver qué libros han influido sobre ese autor, ¿no? Entonces, es como que sin necesidad de preguntarle al autor, yo puedo establecer conexiones, ¿no? De libros que están conversando con otros libros, ¿no? Y me gusta mucho el juego de hacerlo explícito, es decir, mencionar libros que no existen, quizá para que en el futuro alguien los escriba, ¿no? Sería interesante. De hecho, sí, he hecho ese experimento de mencionar libros y también me he puesto la meta de escribirlo, ¿no? Bajo otro nombre, ¿no? Pero es es un recurso y a la vez es algo que a mí me parece, no sé, me entretiene, sí funciona. Como en el caso de a ti te hizo pensar que sí te hacía. Sí, claro. Entonces, eso de... Puedes buscarlo. Claro, si te hizo buscar eso ya me hace sentir bien porque yo digo, bueno, el juego funcionó, al menos parece lo suficientemente creíble para que alguien lo busque. Algo sí me pasó con el tema de Elvia, no, bueno, que noté que, bueno, por sus orígenes, ¿no? Y también me notaba por la descripción que era Huancayo, y dije, es un Huancayo utópico, no distópico, mejor dicho, pero divertido, ¿no? Justo ahora vayamos al tema de Huancayo. Quiero que me cuentes un poco sobre qué narradores o qué narradores huancaínos recomiendas. Una en particular sería Sandro Bos, ¿no? Y una novela en particular de Sandro Bos se llama Gato en las tinieblas. Me parece que es una novela bastante lograda y en parte creo que su muerte un poco prematura va a tener, o sea, es una predicción mía, va a ser que se revalorice más su narrativo, su obra en general. Pero digamos que Juan Cayo tiene no sé cómo decirlo, pero yo presenté hace poco una última publicación en Huancayo y en la presentación acudieron autores jóvenes, ¿no? O digamos que contemporáneos, ¿sí? Y me di cuenta de que hay una camada, no sé si es una camada, hay una camada interesante, ¿no? Es decir, hay una especie de grupo que está seduciendo y haciendo cosas, ¿no? Esa que yo no viví en Huancayo, o sea, habré que un año o menos de un año, ¿no? Eh, Pese a eso, yo mantengo un cierto vínculo, ¿no? No sé, ahí leo. Creo que uno pertenece a la lengua, ¿no? Es decir, uno no es huancaíno, no es pertenece a la Esa lengua. casualidad no ha sido hoy nada. Sí, sí, sí. Algo que te quiero mencionar es, bueno, ya que se presentó tu libro en Huancayo, tiene que presentó en una serie. Tengo curiosidad por el Feria de Huancayo porque yo a veces cuando voy a las ferias, también veo de Huancayo, que no, tiene la cosa un nombre muy curioso, no puedo, no, pero feliz y feliz, todas veces por los autores que van allá, no, y los editores también. Entonces, me parece curioso mencionar que a veces yo digo, ¿no? A veces en Huancayo, cuando es una feria, el que vende más no es el autor, sino el que vende gelatina de carta fuerte, ambulante. ¿Qué opinas al respecto de ello? Es similar a la Feria Internacional del Libro de Lima, porque en esta edición hubo una cafetería enorme, ¿no? Y yo veía que quizá el que más ganaba en la feria era el que vendía tragos, empanadas, café. ¿Te pregunté por qué lo hagas? Claro, claro, fue bien, me parece, me pareció bien que es algo como que es como que colocas en el mercado todos los productos vendibles, ¿no? Y que compitan entre sí. Y eso fue justo, ¿no? Porque los libros no pueden competir con una empanada. Sí. Y en ese sentido, obviamente, que como tú dices, no es un poco infeliz que uno vea que, es infeliz, pero es algo que uno vea que afuera la gelatina tiene más repercusión que el libro que uno escribe. Es algo gracioso. Sí, es algo para divertirse, como no es serio, ¿no? Porque es lo que pasa en Perú. Bueno, ya para ir acabando, bueno, quiero que me digas dos libros o un libro que has abandonado últimamente. Últimamente, yo de verdad me esfuerzo mucho en terminar los libros, es decir, no.
difícilmente de peligroso, pero quizá recuerdo que antes habré, no sé, solo de la época de la academia, cuando empecé a leer concepto osadía, barra libros y pensaba que yo podía terminar de un momento a otro. Agarré, me acuerdo, me prestaron un libro antiguo y no pude con su densidad, ¿no? Las 50 páginas lo abandoné, ¿no? Ya muchos más años después lo retomé y tal, ¿no? Pero en ese momento es un libro que reconozco que me venció. Comprendo. Y para finalizar, quiero que me cuentes una anécdota curiosa con algún escritor que te nombró o te desilusionó o te causó desazón en algún momento. En algún encuentro de tercer tipo, digamos, Ya. algún poeta o algún narrador. Quizá la desilusión te vas a llevar tú porque mi anécdota no es tan picante ni nada, pero Vos. me puedo es más tranquila, ¿no? Yo me acuerdo que, yo siempre, no siempre, pero en algún momento he tenido problemas para dejar el cigarrillo. Y recuerdo que una vez que iba a una presentación de un libro de Juan Bonilla estuvo en Lima. No recuerdo si ha estado muchas veces, pero en una vez que estuvo yo fui a la presentación y temprano y recuerdo que estaba esperando, observando la fachada del lugar donde se iba a presentar y acostado se una persona mía a observar la fachada y también y noto que era Juan Bonilla, ¿no? Y como ni estaba ahí fumando, ¿no? Y estuvimos conversando un buen rato y ya luego de mucha tentación le pedí un cigarrillo. Y yo llevaba no sé cuántos, muchos meses sin fumar, ¿no? Y rompí mi voluntad se rompió ahí, ¿no? Y luego, lo más escénico fue quizá que yo que pensaba solamente verlo de lejos, ¿no? Escucharlo de lejos pude conversar con él tomándome un café una media hora y muy cercano, ¿no? Me contaba cosas del momento actual en esa época en España. Fue enriquecedor en algún momento. Gracias por tu visita. Buenas noches. No dejes vicio la lectura. Hasta una próxima edición de este podcast, Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Buenas noches.